Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes y llevar nuestras clases de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver un tema que es el lenguaje connotativo y el lenguaje figurado. Cuando hablamos del lenguaje connotativo y lenguaje figurado, estamos hablando de aquellas formas textuales y literarias que podemos utilizar a través de la escritura en el lenguaje, formando una estructura apropiada según el género que nosotros pensamos o queremos utilizar en el lenguaje. Vamos a ver, primero miremos la definición de palabra. Una palabra es la idea o el concepto que se asocia a ella. Las palabras pueden tener dos tipos de significados. Vamos a ver. Cuando habla de palabra, dice que es la idea o el concepto que se asocia a ella. O sea, cuando nosotros decimos algo y utilizamos las palabras es para decir o indicar o mencionar, más que todo, transmitir un mensaje, pero con un significado al cual queremos que llegue a la persona que está escuchando o está leyendo. Vamos a ver que las palabras las podemos encontrar de dos tipos según el significado. Encontramos con significado léxico y encontramos con el significado gramatical. Las palabras con significado léxico son aquellas que designan seres, objetos, cualidades, acciones o circunstancias. Aquí muchachos dicen que son las que tienen un significado léxico los sustantivos. Por ejemplo, el sustantivo sol, que es un sustantivo común, propio. Perdón. Los adjetivos. Aquí encontramos también los adjetivos, en este caso el adjetivo verde, ¿verdad? Estamos hablando de color. Tenemos los verbos, como el verbo amar, y los adverbios como es el adverbio siempre. También tenemos los significados gramaticales. Son aquellas palabras que indican la relación que existe entre las palabras a las que acompañan o la unen. Esto se da en las oraciones. Poseen significado gramatical, por ejemplo, los artículos, en este caso un ejemplo, el artículo el, las preposiciones, en este caso de, y la conjunción por qué. Según el significado, las palabras se clasifican en cuatro formas. Encontramos en denotativas, connotativas, literales y figuradas. Dependiendo del significado que queremos transmitir a través de las palabras, podemos nosotros estar aplicando cualquiera de estas cuatro clasificaciones. ¿Cuáles son las denotativas? Son aquellas que tienen como objetivo, es objetiva y no transmite emociones, es real y clara. Por ejemplo, el cielo se está nublando. Nos damos cuenta aquí que la palabra cielo es igual a decir como por ejemplo capa gaseosa que rodea la tierra. Eso está indicando que es una palabra denotativa, que también la podemos utilizar de diferentes formas, pero en este caso, dependiendo del significado que queremos dar o lo que queremos transmitir, utilizamos la palabra cielo de una forma denotativa, o sea que es tal como es lo que significa la palabra cielo, capa gaseosa que rodea la tierra. Ahora miremos la misma palabra, pero lo vamos a ver utilizando el sentido o el significado connotativo. En este caso es subjetivo y transmite emociones y sentimientos. Ahí hay una diferencia. En la denotativa es objetiva, no transmite emociones, es real y clara. En el connotativo es subjetivo, o sea que es irreal y transmite emociones y sentimientos. Vamos a ver el ejemplo. Hola cielo, ¿estás bien? Si nos damos cuenta, aquí la palabra cielo ya no solamente la utilizamos como para dar una definición, ¿verdad?, de lo que significa la palabra cielo, sino que la usamos como un apelativo. En este caso, un apelativo cariñoso. Y se está transmitiendo, si nos damos cuenta, es una palabra subjetiva y se transmiten emociones y sentimientos. Ahora miramos el significado de la palabra de una forma literal. Son las palabras que mantienen su significado denotativo. O sea, aquí volvemos a ver el denotativo. O sea, que tiene que ser la palabra tal como es y así la vamos a escribir y así la vamos a pronunciar.
En la denotativa es como se quiere transmitir el mensaje, el significado. En cambio, en la literal se tiene que escribir y se tiene que decir tal como es. Vamos a ver el ejemplo. Castillo de Hernán Cortés. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra castillo, ¿verdad? Se escribe tal como es y el significado es un apellido y se escribe literalmente como se pronuncia. Ahora miramos la misma palabra castillo, pero de una forma figurada. ¿Cuáles son? Son aquellas que varían sus significados en algunos contextos, por usos expresivos o asociaciones con otras realidades. O sea que cuando es figurado es cuando utilizamos aquellas palabras que quieren transmitir un mensaje, pero cambiamos el significado real por otro y se cambia el contexto por consiguiente en la gramática. Ejemplo, hacer castillos en el aire. Obviamente es algo subjetivo, ¿verdad? Porque no se hacen castillos en el aire. Más sin embargo, transmite sentimientos, pero también se está hablando de una manera figurada, ¿verdad? Cuando decimos nosotros hacer castillos en el aire, ¿qué se nos viene en la mente cuando decimos eso? Bueno, es como que yo les diga, bueno, eso no existe, jamás va a haber un castillo en el aire. Entonces, por lo tanto, estamos queriendo decir de que es mentira o es falso. El lenguaje figurado o recursos literarios pretende transmitir emociones y crear belleza. Para esto se emplean recursos literarios, técnicas que permiten transformar el lenguaje denotativo, o sea, que tal como es real, objetivo, en el lenguaje connotativo, o sea, que se aplica en el connotativo, y que lo posibilita en la creación de mensajes sorprendentes, originales y estéticamente llamativos. Esto quiere decir, muchachos, de que el lenguaje figurado son aquellas palabras que, como repito, anteriormente había dicho, nos permite a nosotros transmitir emociones y creamos belleza empleando palabras que no se, ¿cómo puedo decirle? No se escribe como se escribe literalmente, pero tiene un significado diferente dependiendo de las emociones o los sentimientos que queremos transmitir. ¿Verdad? Estamos cambiando el concepto, estamos cambiando la definición real con exactitud y lo volvemos una palabra subjetiva. Vamos a ver estos recursos en el lenguaje figurado. Encontramos 4: recursos fónicos, recursos tropos, recursos semánticos y recursos sintácticos. Miremos cada uno. El recurso fónico consiste en la repetición evidente de sonidos o fonemas. Cuando hablamos de fonemas hablamos de sílabas. Entonces, vamos a ver. Dice que es la repetición evidente de sonidos o fonemas. Vamos a ver. Aliteraciones. Aquí encontramos las aliteraciones, reiteración y onomatopeya. Ejemplo. Con el ala, aleve, de leve abanico. ¿Se dan cuenta? Hay una repetición de sonidos, ¿verdad? Fónicos, que nos permite a nosotros como que confundir un poquito. Se vuelve casi como un trabalengua, pero esto es un recurso fónico por el tipo de sonido que se presenta. Miremos el recurso tropo. Utiliza las palabras o frases en sentidos distintos al que corresponde. Dice que las utiliza las palabras o las frases en un sentido distinto al que corresponde. Vamos a ver. Aquí encontramos sinecdoque, metonimia, sinestesia y analogía. El ejemplo. Los algodones blancos del cielo. ¿Dónde han visto ustedes algodones blancos? En el cielo. No existen, ¿verdad? En este caso serían las nubes. Pero entonces cambiamos la palabra, por ejemplo, decir las nubes blancas del cielo y utilizamos los algodones. Entonces se vuelve como una palabra en sentido figurado, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, y de una forma también subjetiva. Miremos ahora el recurso semántico. Son los recursos que manipulan el significado y el sentido de la palabra. Esta es otra forma. Va a manipular el significado. Y aparte también el sentido que tienen las palabras en una oración. Aquí encontramos, por ejemplo, los recursos simil, metáfora, hipérbole, prosopopeya, etc. El ejemplo. Los ríos que corren por su rostro. Es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque
Estamos hablando de que se está manipulando las palabras con un sentido que no es, con el sentido de demostrar emoción o sentimientos, mas sin embargo no es el significado correcto de esa palabra. Yo no le voy a creer de que los ríos corren por el rostro de una persona, pero estamos hablando del sentido figurado, en este caso de las lágrimas, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando nuestro recurso de lenguaje figurado. Miramos el último, el recurso sintáctico, alteración del orden lógico y de las palabras en un enunciado. Aquí dice que altera el orden lógico que existe, o sea, estamos hablando que también estaría como haciendo, ¿cómo podría decir? Afectando la gramática, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son. Aquí encontramos estos recursos como el hiperbatón, la anáfora, etc. Vamos a ver el ejemplo. Temprano madrugó la madrugada. Eso es un pleonasmo. ¿Por qué es un pleonasmo? Porque se repite una palabra que viene a como que a decir lo mismo. Imagínense, temprano. Y si yo digo madrugó, la madrugada. ¿Cómo es posible? Estamos hablando que el mismo momento de tiempo, que es la madrugada, ese madrugó, ¿verdad? Y temprano. Entonces eso se conoce como pleonasmo, que sería en este caso un vicio de dicción en la gramática o en el lenguaje. Ahora miremos la tarea en casa. En hojas, muchachos, van a realizar las actividades que aparecen en el libro de comunicación y lenguaje. En la página 101, 102 y 103. Por favor, no olvides guardar tu trabajo en tu portafolio de evidencias académicas de la tercera edad. Unidad. Con el tema lenguaje connotativo y lenguaje figurado. Fecha de entrega miércoles 15 de julio del 2020. Ha sido un gusto, muchachos, haber llevado la clase. Espero que les haya gustado y hayamos comprendido un poquito lo que son las palabras en sentido figurado, que es un recurso también dentro de la comunicación que se utiliza más que todo de una forma literaria. Nos vemos, muchachos. Hasta pronto.